Bienvenidos a una nueva clase virtual de Trabajo y Ciudadanía, la clase número 3. Hoy vamos a ver algunas cuestiones que tienen que ver con el mercado laboral. Nos vamos a saltear los comentarios, así hacemos el video un poco más corto, y dejo los comentarios del video pasado y de este video para el que viene. Empezamos entonces nombrando cuáles van a ser los problemas que vamos a analizar hoy, que tienen que ver con la desocupación, la precariedad, el trabajo forzoso, la discriminación laboral, el trabajo infantil y el trabajo doméstico. Vamos a explicar cada uno de ellos y vamos a ver algunas estadísticas para ver en qué situación están en la Argentina hoy en día. Para entender qué es la desocupación, primero lo que tenemos que saber es qué es la población económicamente activa. El INDEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la Argentina, dice que la PEA está integrada por personas que tienen una ocupación o que sin tenerla la están buscando activamente. Está compuesta por la población ocupada más la población desocupada. Es decir, las personas que trabajan y que no trabajan forman parte de la población económicamente activa. ¿Cuáles son las excepciones? Para formar parte de la PEA, yo tengo que estar en edad de trabajar. Es decir, que un jubilado o un menor de 16 años no se considera parte de la población económicamente activa. También forma parte de ella las personas que trabajan o que están buscando trabajo activamente. ¿Quiénes no forman parte de la PEA? Entonces, los estudiantes, porque tienen una ocupación distinta a la laboral, los jubilados, que ya pasaron la edad de trabajar. En la Argentina las edades de jubilación son 60 años para las mujeres y 65 años para los hombres. Tampoco los discapacitados no están obligados a ir a trabajar, ni los menores de 16 años. Y acá una aclaración, es legal empezar a trabajar a partir de los 16 años. Sin embargo, si el trabajo es inseguro, la edad legal pasa a ser 18 años. Entonces, ¿qué es desocupación? Básicamente, tiene que ver con una serie de características en las que se incluye, como primera medida y la más importante y un poco obvia, es no tener un trabajo. Aquella persona que no tiene trabajo. Sin embargo, no todas las personas que no tienen trabajo son desocupadas. Otra segunda característica es formar parte de la PEA. Un recién nacido, por ejemplo, no va a tener trabajo, pero no por eso lo vamos a considerar como un desempleado. Y la tercera condición, y esta es un poco más complicada de entender, es buscar trabajo activamente. Aquella persona que no busca trabajo no es considerado un desocupado. ¿Por qué digo que es complicado de entender? Porque esto da pie a un tipo nuevo de desocupación que se llama desocupación oculta. Supónganse que yo estoy buscando trabajo durante mucho tiempo, no consigo nada, y al cabo de un tiempo me canso y digo, no busco más porque esto es inútil. En realidad, yo quería buscar trabajo, pero no lo conseguí y simplemente dejé de buscar porque me cansé. Cuando hago esto, figura en las estadísticas como que yo no soy un desempleado. Y en realidad, sí lo soy. Vamos a ver cuando veamos unas estadísticas que se habla de desocupación activa. Son estas personas que no tienen trabajo y lo buscan. Aquellos que no tienen trabajo y no lo buscan son parte de la desocupación oculta, siempre y cuando anteriormente hayan querido encontrar algún trabajo. ¿Cuál es la consecuencia de una elevada desocupación? Cuanto más desempleo hay, menor van a ser los salarios. Es ley de oferta y demanda lo que vimos en economía el año pasado. Cuanto hay más oferta de trabajadores, su precio va a ser más bajo. Cuanto hay menor demanda de empleos, su precio va a ser más barato. ¿Cuál es el precio? El salario. Imagínense que si ustedes no pueden conseguir trabajo por ningún lado, alguien les puede ofrecer un trabajo en negro y ustedes lo van a aceptar porque es la única opción que tienen. Si ustedes tuvieran muchísimas opciones para poder trabajar, aceptarían las mejores condiciones laborales. Vamos a ver entonces algunos gráficos de cómo es la situación del desempleo en la Argentina. Este es un gráfico del INDEC donde muestran los últimos 3 años separados por trimestres. Como ven, acá tienen los 4 trimestres del 2017, los 4 trimestres del 2018 y del 2019. Actualmente no hay datos del 2020 porque todavía se están procesando los datos del primer trimestre. ¿Qué estamos viendo acá? El primer rubro tiene que ver con la actividad, es decir, la cantidad de personas que forman parte de la PEA. Del 100% de los argentinos, el 45,5% forman parte de la PEA en el primer trimestre de 2017. ¿Cuál es el dato más actual? Nos tenemos que ir hasta el último índice, hasta el cuarto trimestre del año 2019, termina en diciembre, el 47% de los argentinos formaba parte de la PEA. Esto significa que el 53% restante está dentro de los jubilados, de los menores de edad, de los estudiantes, las otras características que dijimos que no eran parte de la PEA. Empleo, la cantidad de personas que están empleadas respecto de la población total.
Es decir, de todos los argentinos, ¿cuántos tienen trabajo? Si nos vamos al último dato, vamos a ver que el cuarto trimestre del 2019 era de un 43%. Un 43% de los argentinos tiene trabajo. No necesariamente trabajan todos los que están en la PEA. Puede pasar que trabajen menores de edad, puede pasar que trabajen jubilados, estudiantes, pero sí hay muy poca diferencia entre las personas que están en la PEA y las personas que están trabajando. Acá vamos al índice que les comenté antes. Desocupación abierta, que era lo contrario a desocupación oculta que mencioné recién, que tiene que ver con las personas que no tienen trabajo, que están dentro de la población económicamente activa y que además buscan trabajo. Si se cumplen estas tres características, las personas que son desempleadas al cuarto trimestre del 2019 es un 8,9%. Esta es la famosa tasa de desempleo que aparece siempre en todos los diarios. Fíjense que tiene muchas cuestiones que no están incluidas en el número. Por ejemplo, recién hablé de desocupación oculta, eso no figura acá. Hay muchas personas que no tienen trabajo o hay personas que trabajan muy poco tiempo y no están incluidas dentro de este número. Pero eso lo vamos a ver ahora en la siguiente gráfica. Las otras características, ocupados demandantes de empleo, son personas que ya están trabajando pero quieren mejorar su trabajo. Hay un 19%. 19% de personas que ya tienen un trabajo pero quieren conseguir algo mejor. Y subocupación. Esto lo vamos a hablar ahora dentro de poquito. Pero vamos a seguir con el PowerPoint y después volvemos a este gráfico. Desocupación fue el primer problema que vimos del mercado laboral. El siguiente tenía que ver con la precariedad laboral. Esto significa que las condiciones de trabajo no son satisfactorias, por alguna razón. Hay tres razones por las que puede ser no satisfactoria. La primera es una condición de subempleo. Trabajo menos horas que la jornada laboral. Es decir, voy a tener un salario más bajo. Vamos a ver que para el INDEC esta jornada se compone de 35 horas semanales. Aquellas personas que trabajan menos que este tiempo son subempleadas. La segunda condición es lo contrario, sobreempleo. Es decir, trabajan más horas de la jornada laboral. La jornada laboral son 48 horas semanales como máximo. Si lo dividimos en jornadas de 8 horas, son 6 días a la semana, 8 horas de trabajo. Esa es la jornada máxima que alguien debe trabajar. Y la última condición es el asalariado no registrado, lo que conocemos comúnmente como trabajar en negro, donde no tienen aportes sociales, seguridad social o indemnización. Prácticamente figuran como si no estuvieran empleados. ¿Cuál es el sector más perjudicado? Principalmente de las mujeres que se encargan de trabajo doméstico, que trabajan limpiando otras casas y no les hacen los aportes necesarios. Con estos datos volvamos al gráfico del INDEC. La siguiente característica, después de la que vimos recién, era la de subocupación. Personas que trabajan menos de 35 horas, pero lo hacen no por voluntad propia. Si ustedes son estudiantes y deciden tomar un trabajo part-time para poder estudiar, no se consideran subocupados. Un subocupado es la persona que quiere una jornada laboral completa, porque necesita un salario para mantenerse, y no la consigue. Hay dos tipos de subocupación: demandante y no demandante. Los demandantes son los que buscan trabajo, los no demandantes los que no buscan otro trabajo. Es decir, yo no quiero trabajar part-time, yo quiero trabajar un horario completo, pero no estoy yendo a buscar trabajo. ¿Cuánta subocupación había en Argentina hasta diciembre? 13%. Dividido 9,5 que buscaban trabajo, 3,6 que no estaban buscando trabajo. Estas son las estadísticas de la situación de empleo en la Argentina, a grandes rasgos. Después está muchísimo más dividido. Fíjense que estoy tomando como fuente el INDEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la Argentina, que es la fuente más confiable al respecto, que pertenece al Estado. Para hacerlo, realiza una encuesta permanente de hogares. Esta encuesta básicamente es ir a preguntar a varias casas cuáles son las condiciones de empleo y con esos resultados genera estos gráficos. Les recomiendo además un glosario que tiene la misma página de INDEC, que si entran acá podrán haber distintas palabras que tienen que ver con la estadística, que serán importantes para analizar los gráficos del INDEC en un futuro. Vamos a ver, por ejemplo, coeficiente de Gini. Es un indicador de la desigualdad en la distribución del ingreso, toma valores comprendidos entre 0 y 1. El valor 0 corresponde al caso de igualdad absoluta de todos los ingresos y el valor 1 al caso extremo contrario, donde todas las personas tienen ingresos 0 y una persona se lleva el total. Entonces acá van a tener muchas definiciones que se las recomiendo, son muy útiles para los temas que estamos tratando ahora. Seguimos con el gráfico, vamos al segundo cuadro. ¿Cuál es la situación de los desocupados en la Argentina? ¿Cómo se distribuyen?
Tenemos desocupados abiertos, era lo que habíamos visto de la tasa de desempleo, que habíamos visto que era un 8,9. Si vamos al cuadro 1, desocupación abierta, aquellas personas que no tienen trabajo y lo están buscando, 8,9. Eso es lo que figura acá. ¿Cuál es la siguiente característica? Ocupados demandantes de empleo. Personas que están trabajando y que buscan otro trabajo, porque son subocupados o por cualquier otra razón. Entonces, ¿cuántas personas que tienen trabajo están buscando otro trabajo? Un 19% a diciembre del 2019. Tercer característica, característica C. Ocupados no demandantes disponibles. Personas que no buscan trabajo, pero si surgiera la oportunidad podrían cambiar, porque son subocupados o por cualquier otra razón. Este porcentaje es de un 6,3%. Entonces, fíjense que tenemos desocupados abiertos, 8,9%. Ocupados que quieren cambiar de trabajo, 19%. Y ocupados que no quieren cambiar de trabajo, pero que lo harían si surge una buena oportunidad, un 6,3%. Si vamos al cálculo acá abajo, 34,2%. Es decir, la presión sobre el mercado de trabajo, es decir, cuántas personas quieren entrar al mercado de trabajo, es de un 34,2%. Son personas que están insatisfechas o que podrían estar más satisfechas cambiando de trabajo. Finalmente, la última característica son los ocupados que no quieren cambiar de trabajo, no quieren trabajar más horas y tienen jornadas que corresponden a mayores de 35 horas semanales, no están subocupados. Podríamos decir que son la cantidad de trabajadores conformes con su situación. Esta es de un 65,8%. Vamos a ver un poco los datos, cómo fueron evolucionando. Año 2017, el desempleo, la desocupación abierta fue de 9,2, 8,7, 8,3, 7,2. Fue bajando en el año 2017. En el año 2018 pegó un salto del 7,2 al 9,1. Cambió un poquito, pero se mantuvo en el 9,1. En el año 2019 volvió a pegar un salto hasta el 10,1, 10,6 en el segundo trimestre fue el dato más alto, y después bajó un poquito hasta el 8,9. Habría que ver en el primer trimestre del año 2020 cómo se modificó esta situación, pero con el coronavirus va a ser claramente mucho peor que este índice. El último cuadro que les quería mostrar tiene que ver con cómo es la situación en una región determinada. Fíjense que acá estamos divididos por regiones, ¿sí? Gran Buenos Aires, que incluye la ciudad autónoma y el conurbano, la región de Cuyo, Mendoza, San Juan, San Luis, el noroeste, noreste, la región pampeana, etc. Estas estadísticas se toman solamente en aglomerados urbanos, no en ciudades rurales, porque la población está muy dispersa y es muy distinta entre sí. En una ciudad, en un centro urbano, es mucho más fácil hacer una muestra estadística para comparar el nivel de la totalidad de los argentinos. ¿Cómo era donde nos corresponde a nosotros, en el conurbano? La tasa de actividad cerca del 47%, la desocupación es del 10,8%, es mayor que el promedio nacional, que se acuerdan que era un 8,9%. Acá lo indica. Este es el promedio. Y esto es lo que tiene el conurbano. Es decir, en el conurbano hay más desempleo que en el resto del país. De subocupación, 13,1 es lo mismo que nosotros, y algunos otros datos para que vean, para que puedan ir comparando. Este gráfico lo voy a dejar en el Classroom para los que quieran acceder a él, o lo pueden bajar directamente de la página del INDEC, donde están todos los indicadores y todos los estudios que hace esta institución. Comparto además con ustedes este estudio que hace la Organización Internacional del Trabajo, publicado por Chequeado, una página que para mí es de las más confiables, que muestra además cómo es la situación del trabajo no registrado, del trabajo informal, de esos asalariados no registrados o trabajo en negro. Una aclaración, la nota es de 2015, entonces está bastante desactualizada, pero como para que vayan viendo cómo fue la evolución. Y acá abajo tenemos un gráfico de cómo fue evolucionando la situación del trabajo no registrado a lo largo de los años. Partimos en 2003 de un 48% de los trabajadores que no estaban registrados, a un pico de 48% en 2004, y fue bajando, 47, 44, 41, 37, 36, hasta llegar al punto más bajo en 2013, 32%, y un 31% en 2015. Así fue evolucionando el trabajo no registrado durante estos años. Volvamos ahora sí al PowerPoint y vamos con el siguiente problema del mercado laboral. Tiene que ver con el trabajo forzoso. Es cuando una persona está siendo obligada a trabajar y está siendo obligado bajo una amenaza. Esa amenaza puede ser que le saquen los alimentos, que le saquen sus tierras, que lo maltraten físicamente
o que abusen de ellos sexualmente. El ejemplo más claro tiene que ver con la trata de personas. Este informe de la Organización Internacional del Trabajo muestra un poco la situación de lo que tiene que ver con justamente la trata de personas. Principalmente esto, que más de 40 millones de personas son víctimas de diversas formas de sometimiento y explotación en todo el mundo. Del total de víctimas, 7 de cada 10 se corresponden con mujeres y niñas, mientras que el 25% del total representan menores de 18 años. Y otro dato muy interesante, más de 25 millones de personas son forzadas a trabajar y otras 15 son obligadas a contraer matrimonio. Esto genera obviamente un beneficio económico muy importante, estamos hablando de 150 mil millones de dólares al año a través del trabajo esclavo, y que solo en América Latina son 12 mil millones de dólares, haciendo que por cada persona secuestrada u obligada a trabajar forzosamente, ganan 7.500 dólares de ganancia. Siguiente problema tiene que ver con la discriminación laboral. Esto es muy similar a lo que es el bullying, que en el lugar de trabajo se llama mobbing. Básicamente es tratar de desigual a ciertas personas por pertenecer a una etnia determinada, por su forma de opinar sobre algún tema particular, su religión, su género, si es hombre o mujer, o su edad. Más allá del maltrato que genera en una persona, las consecuencias son también que hay diferencias, tanto en el trato y o en la remuneración. Algunas personas pueden cobrar menos por tener una religión determinada, ser mujer, ser menores de edad o cualquier otro motivo que no lo justifica según las funciones que está ocupando. Siguiente problema también bastante grave tiene que ver con el trabajo infantil. Como les dije antes, la edad permitida para empezar a trabajar es a los 16 años, a menos que sea un trabajo insalubre o peligroso, que van a ser 18 años. Cualquier empleo que esté por debajo de esta edad se considera trabajo infantil. Las consecuencias de este trabajo van a ser bastante graves. Por ejemplo, la falta de escolaridad, es decir, que los chicos abandonen el estudio, diversas enfermedades por los trabajos que se hacen, el retraso del crecimiento físico y mental de la persona, y el agotamiento físico y los dolores musculares que conllevan las actividades que está realizando. Según este informe que realizó la Organización Internacional del Trabajo en 2017, podemos ver que 152 millones de niños se encuentran en situación de trabajo infantil en todo el mundo. 73 millones de ellos a través de trabajos peligrosos. ¿Cómo están distribuidos a lo largo del mundo? La mayor parte está en África. Un 20% de ellos, 19,6, es de la región de África. Otro número muy alto es del 7,4 en Asia y el Pacífico, que incluye Australia. En cuanto a las Américas, nosotros estamos en el color celeste, un 5,3 de los niños hacen trabajo infantil. Bajamos un poco más, vemos que de los 152 millones de niños que están en situación de trabajo infantil, el 48%, casi la mitad, estamos hablando de chicos y chicas entre 5 y 11 años. Después de 12 a 14 un 28%, de 15 a 17 un 24%. ¿A qué actividad principalmente? A la agricultura, todo lo que tiene que ver con el campo. Algunos a la industria y también algunos a los servicios. ¿Hay más mujeres u hombres? Bueno, vamos a ver que hay 88 millones de hombres, 64 millones de mujeres. Si bien hay un poco más de hombres, sigue siendo un número igual bastante parejo en la cantidad de niños y niñas que sufren trabajo infantil. Seguimos avanzando con el siguiente tema y hablamos de trabajo doméstico. Básicamente son las tareas que se realizan en el hogar, que el problema es que no están siendo remuneradas. Por ejemplo, una mujer que limpia la casa de su familia no recibe un pago por eso, pero sí está permitiendo que su marido salga a trabajar, por poner un ejemplo. Este puede ser un caso. El segundo caso son personas que trabajan limpiando las casas de otros o realizando tareas domésticas, pero no están registradas, no tienen un sueldo en blanco con todas las prestaciones sociales. Nombran a las mujeres porque es un trabajo que afecta principalmente a las mujeres. Inclusive, cuando un hombre participa en las tareas domésticas, se dice que está ayudando a la mujer, como si la tarea en realidad le perteneciera a la mujer y no fuera una tarea de los dos. Lo particular de esto es que si bien la mujer entró en el mundo laboral y compite con los hombres, cosa que no pasaba hace unos años, aún así las tareas domésticas caen principalmente en las mujeres. Entonces las mujeres no solamente suman sus actividades laborales, sino que además siguen cargando con las tareas domésticas que seguían haciendo. Volviendo a estas notas de chequeado, donde dice que las mujeres argentinas dedican casi el doble de horas que los hombres al trabajo doméstico, podemos ver algunos puntos muy interesantes. Las mujeres destinan un tiempo sustantivamente mayor que los varones al trabajo no remunerado doméstico. Mientras las mujeres trabajan en promedio 6,4 horas diarias, los hombres lo hacen 3,4 horas. Es decir, las mujeres trabajan más tiempo que los hombres en tareas domésticas. Pero un dato más llamativo aún es que
del total de las mujeres, el 90% realiza tareas domésticas, mientras que del total de hombres, el 58% lo hace. Esto significa que trabajan más mujeres en tareas domésticas y además trabajan más tiempo que los hombres. Pasando a un informe sobre el trabajo no remunerado de la Argentina, vamos a ver unos gráficos bastante interesantes sobre esta situación. Vamos a observar principalmente que en cuanto a los quehaceres domésticos, el 86,7% de las mujeres participan de estas con un tiempo promedio de 3,9 horas diarias, mientras que los varones la participación baja al 50,2 con un 2,4 horas diarias de tareas domésticas. En cuanto al apoyo escolar que se le da a los niños, sigue siendo principalmente las mujeres 2,2 contra 1,9 y la participación es un 19,3 de las mujeres contra un 6,9% de los hombres. Y lo mismo con el cuidado de niños y personas mayores. Las mujeres están arriba un 31 contra un 16 y también más horas, 6 horas contra un 3,8 de los hombres. Entonces, las mujeres trabajan más tiempo en estas tareas domésticas que tienen que ver con el cuidado de alguna persona, el apoyo escolar o la limpieza del hogar, y además son más las mujeres que se dedican a esto que los hombres. Por eso hablamos de que es un problema que afecta principalmente a las mujeres, lo cual es bastante injusto porque tenemos que tener en cuenta que estas tareas domésticas permiten que el resto de la familia pueda salir a trabajar o ir a estudiar. Entonces se pueden desarrollar libremente gracias a que alguien se quede haciendo las tareas domésticas. Terminados los problemas laborales, tendríamos que avanzar en ver cómo se pueden solucionar desde el lado de los trabajadores, porque obviamente hay políticas públicas que se pueden tomar para atender a estos problemas, pero lo que nos interesa a nosotros saber es cuál es el rol de los trabajadores frente a esta situación. En base a eso, los trabajadores se organizan de distintas maneras, que son las siguientes. A través de un sindicato, de movimientos desocupados y jubilados, se organizan para hacer acciones determinadas o a través de las fábricas recuperadas. Vamos a ver cada uno de estos puntualmente, así podemos seguir avanzando en ver cómo los trabajadores van conquistando sus derechos. En cuanto al primero, el sindicalismo. ¿Qué es un sindicato? Lo vamos a ver como una organización que tiene como objetivo la acción colectiva para proteger y mejorar el nivel de vida propio por parte de los individuos que deben vender su fuerza de trabajo. Básicamente, los trabajadores de alguna actividad se juntan para hacer más fuertes sus reclamos y luchar por mejores condiciones de vida, salariales, de higiene o todo lo que tenga que ver con la situación laboral. Estos sindicatos se van a dividir por ramas, no hay un solo sindicato, sino que va a haber, depende de la actividad que haya. Sindicatos de camioneros, de docentes, comerciantes, metalúrgicos, etc. A su vez, estas ramas se van a ir juntando para formar una central sindical unificada. Esto pasa en todos los países. ¿Cómo es la situación en Argentina? Bueno, tenemos dos principalmente. La CGT, Confederación General del Trabajo, y la CTA, Central de Trabajadores de Argentina. La CTA es una decisión de la CGT de la década del 90, justamente por las disputas que había entre la relación en el sindicato y el gobierno de ese momento. Estas mismas disputas son las que hicieron que tanto en la CGT como en la CTA se volvieran a realizar distintas facciones separadas. Hoy, por ejemplo, la CTA está dividida en dos, la CTA de los trabajadores y la CTA autónoma. Sin embargo, tenemos un problema. Hay muchas personas que no tienen trabajo o que ya no están en edad de trabajar que no pueden formar parte de un sindicato, porque, por ejemplo, yo no puedo ser parte del sindicato de camioneros si no soy un camionero. Y entonces, ¿a qué sindicato voy a ir si no tengo ningún trabajo? Es por eso que se fueron fundando distintos movimientos que tienen que ver con los desocupados y jubilados, que no forman parte de la masa laboral, que son sectores que al no estar trabajando, justamente no pueden formar parte de un sindicato. Entonces, estas organizaciones se van a encargar de defender sus propios derechos. Y los métodos de lucha generalmente van a ser los piquetes. Sobre todo en la década del 90 y en la crisis del 2001 se vio mucho sobre esto. Uno de los movimientos más conocidos es el Movimiento Independiente de Jubilados y Pensionados, dirigido por Raúl Castells, que quizás lo hayan visto en algunos programas de televisión. ¿Cuáles son las tareas que hace esta organización y que hacen generalmente estos movimientos? Tiene que ver con universidades populares donde educan a sus miembros, reclamos de alimentos a distintos supermercados o locales de comidas rápidas, instalación de comedores populares, construcción de viviendas económicas, etc. Es más, hubo una polémica muy interesante con Raúl Castells porque él quiso instalar un comedor en pleno centro de Puerto Madero. Una discusión bastante clasista, si se puede decir así, porque se lo acusaba de afectar al turismo de la zona poniendo un comedor ahí. ¿De qué manera pueden enfrentarse los trabajadores para luchar por sus derechos? Hay varias estrategias que pueden tomar. Tengamos en cuenta principalmente que cuando hablamos de la relación entre trabajador y empleador, el más fuerte siempre es el empleador.
es el que tiene la capacidad de contratarlo o no a esa persona. Y como sabemos, en todos lados falta trabajo, es muy difícil conseguir trabajo. Entonces por eso el trabajador siempre se tiene que unir con otros compañeros para conquistar nuevos derechos. Por sí solo no lo puede hacer. Por eso surgen los sindicatos, justamente. Entonces, la principal forma de lucha de los trabajadores es la huelga, no ir a trabajar. Esto genera un perjuicio en productividad muy importante a esa empresa. Imagínense que son dueños de una empresa de colectivos, las ganancias de ustedes van por los pasajes que paga la gente todos los días para ir a trabajar. Si los colectivos no están circulando, es mucha plata que no van a cobrar ustedes, personas que tomarán otro transporte para ir a sus lugares de trabajo. Es un montón de plata que ustedes perdieron. Y al ser un derecho constitucional, estando en el artículo 14 bis, no se lo puede sancionar. Por eso el debate de la otra clase de si está bien descontarle los días de trabajo a un trabajador por huelga o no. Es decir, algunos van a decir, no lo estoy sancionando, simplemente pago los días que le corresponden, los días que trabajó. El día de huelga no lo trabajó, entonces no lo tengo que pagar. Esa es una postura. La otra postura es que los trabajadores tienen que cobrar el sueldo entero y que descontarle días termina siendo una sanción a esa forma de trabajo. Lo mismo con los premios por presentismo y cualquier otra alternativa. Cuando la huelga no funciona, o cuando no son parte de un sindicato, entonces no pueden hacer huelga, uno de los métodos más comunes que se usa hoy en día es el del piquete. Básicamente cortar el tránsito para que otras personas no puedan circular. Obviamente va a afectar a un tercero, pero es una forma de darle más visibilidad al reclamo que se está haciendo. Al respecto, el abogado constitucionalista Roberto Gargarella presenta un debate muy interesante sobre qué debe primar, si el derecho de las personas que están haciendo el piquete o el derecho a circular de las otras personas. Él en su teoría va a sostener que el derecho a ser alimentado, el derecho a tener buena educación o al derecho a trabajar y trabajar en buenas condiciones, que son los motivos de los piquetes, es más importante a nivel constitucional que el transitar libremente por el país. Entonces, en este enfrentamiento de los derechos, el derecho de las personas que están protestando termina siendo más importante que el de las que están transitando. Entonces, el Estado, en vez de reprimir al que hace piquete, debe ayudarlo, atenderlo, escucharlo y tratar de solucionar su problema. Una tercera forma de lucha tiene que ver con las movilizaciones que se hacen, donde distintas organizaciones se juntan y muestran fuerza a través del número. Siempre hay debate de cuántas personas asistieron a una marcha. La razón de esto es que cuantas más personas asisten, se interpreta que esa marcha tiene más poder. Y cuanto más poder tenga, mayores posibilidades de interferir en las decisiones políticas o de una empresa. Hay muchísimos ejemplos de esto. Podemos citar los más famosos, el del Cordobazo, justamente realizado en Córdoba, y que prácticamente tiró abajo un gobierno durante la autodenominada Revolución Argentina, estando en el gobierno Onganía, o la revuelta de Haymarket, que se produjo en Chicago, en Estados Unidos, una huelga de trabajadores pidiendo mejores condiciones laborales, que fue brutalmente reprimida por las fuerzas de seguridad, generando muchos muertos. Hoy en día se conmemora esta masacre el 1 de mayo. Por eso el 1 de mayo es el Día del Trabajador en todo el mundo. Permítanme entonces compartirles algo de Eduardo Galeano, este escritor uruguayo, sobre este 1 de mayo. Un texto que se llama La Desmemoria. Chicago está llena de fábricas. Hay fábricas hasta en pleno centro de la ciudad, en torno al edificio más alto del mundo. Chicago está llena de fábricas. Chicago está llena de obreros. Al llegar al barrio de Haymarket, pido a mis amigos que me muestren el lugar donde fueron ahorcados, en 1886, aquellos obreros que el mundo entero saluda cada 1 de mayo. Ha de ser por aquí, me dicen, pero nadie sabe. Ninguna estatua se ha erigido en memoria de los mártires de Chicago en la ciudad de Chicago. Ni estatua, ni monolito, ni placa de bronce, ni nada. El 1 de mayo es el único día verdaderamente universal de la humanidad entera. El único día donde coinciden todas las historias y todas las geografías, todas las lenguas y las religiones y las culturas del mundo. Pero en los Estados Unidos, el 1 de mayo es un día cualquiera. Ese día la gente trabaja normalmente y nadie, o casi nadie, recuerda que los derechos de la clase obrera no han brotado de la oreja de una cabra ni de la mano de Dios o del amo. Tras la inútil exploración de Haymarket, mis amigos me llevan a conocer la mejor librería de la ciudad. Y allí, por pura curiosidad, por pura casualidad, descubro un viejo cartel que está como esperándome, metido entre muchos otros carteles de cine y música rock. El cartel reproduce un proverbio del África. Hasta que los leones tengan sus propios historiadores, las historias de cacería seguirán glorificando al cazador. Muy linda frase para terminar el texto. Fíjense cómo tiene que ver
con el texto de Bertolt Brecht que leímos una de las primeras clases, donde los historiadores siempre hablaban de la persona más importante, del emperador, del arquitecto, y nunca de los trabajadores. Y esta frase dice básicamente lo mismo. Hasta que los leones tengan sus propios historiadores, las historias de cacería seguirán glorificando al cazador. Hasta que no empecemos a ver la historia desde el ámbito de los trabajadores, de las personas que construyen las cosas, la historia siempre seguirá reproduciendo a las personas que están en el poder. Entonces por eso es tan importante que entendamos, que analicemos en la historia cómo fueron las movilizaciones sociales que dieron lugar a cambios muy importantes. Por eso hoy en día no se estudia la Revolución Argentina, el gobierno dictatorial de Onganía y Lanusse, entre otros, sin estudiar el Cordobazo, porque la movilización de los obreros fue un actor determinante para que se termine el gobierno de Onganía. Pero sigamos avanzando con las otras formas de lucha, que quedan varias. Podemos poner como ejemplo el acampe, es decir, instalar una carpa en algún lugar y quedarse ahí un tiempo indeterminado, no como la movilización, que nos reunimos un día y después nos volvemos, sino ahí directamente se quedan varios días. Algunos ejemplos: la carpa blanca docente, la carpa de veteranos de Malvinas en la Plaza de Mayo, esta es muy común, duró muchos años, donde reclamaban ciertos derechos que les correspondían por ser veteranos de Malvinas. El último tiene que ver con acciones que se dan, depende del sector, son un poco más creativas, que se dieron también en los últimos años, que son, por ejemplo, el verdurazo, donde los productores se juntan en una zona determinada y empiezan a regalar verduras para visibilizar el reclamo que están haciendo. Clases en la calle, por ejemplo, en la capital federal, muchas escuelas protestando contra una medida del gobierno de la ciudad sacaron las mesas a la calle y empezaban a dar clases en la vereda. Entonces las personas que pasaban podían acercarse y quedarse en la clase. Y de esa forma seguían trabajando y además visibilizaban el reclamo que estaban haciendo por la educación. Y un último ejemplo tiene que ver con el levantamiento de molinetes. Los molinetes son estas máquinas que se usan en los subtes o en los trenes para que pasen las personas. Al levantarlos, básicamente lo que hacen es que todas las personas pasen gratis. Entonces, el subte sigue funcionando, las personas siguen yendo a sus lugares de trabajo, pero la empresa no cobra por los pasajes. Y finalmente, el último tema tiene que ver con las fábricas recuperadas. Hablamos en la clase anterior de la quiebra de una empresa. ¿Qué pasa cuando una empresa quiebra? Todos los trabajadores deberían quedarse en la calle. ¿Qué hacen estos trabajadores? Toman esa empresa, se la apropian y la hacen funcionar de vuelta como si fuera una cooperativa. Esto significa que la empresa es totalmente gestionada por los trabajadores, es decir, no hay ningún empresario, y todas las ganancias se las van a quedar ellos. Se las van a repartir equitativamente según la cantidad de horas que trabaje cada uno. ¿Cómo hacemos si hay que tomar una decisión? Nos reunimos en una asamblea y decidimos el camino a seguir. Algunos ejemplos de fábricas recuperadas son el Hotel Bauen, que lo vimos en la clase pasada, y Cerámica Sanón, una empresa que existe en Neuquén. Respecto de todos estos temas, me gustaría dejarles un tema de Ataque 77 que habla de varias cuestiones como el Cordobazo, de Cerámica Sanón, que me gustaría que sea como el cierre de la clase de hoy. Hoy les agradezco que hayan visto este video, no se olviden dejar sus comentarios y nos vemos en la próxima clase. Hasta la próxima.